parte es un repaso del último tema que estábamos viendo, que es el variador de fase de amplitud constante. Recordarán, nosotros estamos utilizando en este capítulo aplicaciones del amplificador operacional para componentes de alterna, solamente. O sea, aquí no participan las componentes de continuo. Entonces, por ese hecho estamos utilizando en nuestros circuitos elementos reactivos. Y el elemento reactivo que estamos utilizando es el condensador, por las bajas frecuencias en las que trabajamos. Solo para recordar, trabajamos en el rango de audiofrecuencia. Y la audiofrecuencia va desde los 20 ciclos hasta los 20.000 ciclos, ¿no? Y de ahí todavía consideran la décima armónica de los 20.000. Ese es el rango de audio. Consideran la décima armónica para la reconstrucción de las señales con mucha fidelidad. Entonces, esos son los conceptos que nosotros estamos manejando, y debido a esas frecuencias nosotros estamos utilizando solamente los elementos reactivos capacitivos, porque no usamos bobinas, puesto que resultarían en componentes demasiado voluminosos, ¿no ve? Necesitarían mucho cobre para realizar mucho bobinado y un entrehierro de excelente calidad para tener buena respuesta en frecuencia. Entonces, por esas limitaciones es que nosotros utilizamos solamente los elementos reactivos capacitivos. Ok, entonces, en función de eso, nuestro variador de fase de amplitud constante se está refiriendo a que tenemos un circuito en aplicación del amplificador operacional que me puede variar la fase de una señal de entrada en la salida del circuito integrado con su amplitud constante, pero me hace una variación de su fase de 0 a 180 grados, variando solamente un potenciómetro. Entonces, es excelente esta aplicación. Si bien esta aplicación también se puede hacer con transistores, obviamente el circuito resultante es mucho más complejo que cuando se utilizan circuitos integrados. Pese a que los integrados también están hechos a base de transistores. Pero la forma de utilizar este dispositivo, y especialmente sus parámetros, que tienen una ecuación de transferencia, ganancia de tensión de valor infinito, una impedancia de entrada de valor infinito y una impedancia de salida de valor cero, lo hacen apropiados para esta aplicación. Okay. La topología circuital que utilizamos es el que mostramos en esta filmina. Tenemos un amplificador operacional, estamos controlando la ganancia de este amplificador operacional, que es infinita, lo estamos controlando por la realimentación negativa que estamos introduciendo en la entrada inversora del amplificador operacional. Y el elemento sensible estamos colocando en la entrada no inversora. Y el potenciómetro precisamente está ubicado entre la entrada no inversora y tierra, RP. Entonces, variando nosotros esta resistencia, vamos a variar la fase de la tensión de salida en función de la tensión de entrada, con una ganancia unitaria, y la variación de fase va a estar de 0 a 180 grados, o de 180 a 0, que es lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, veamos cómo nosotros aplicamos. Estamos aplicando la excitación, como vemos, a las dos entradas. A la entrada no inversora a través de la resistencia R. La señal que se aplica es B1. Esta misma señal a través de este condensador estamos aplicando a la entrada no inversora, o sea, B de I. Entonces tenemos las señales B de X y B de Y que están recibiendo
la excitación correspondiente de B1. Ok. Entonces, nosotros hemos visto que para esta aplicación o para las aplicaciones de los circuitos integrados debemos escribir previamente sus axiomas. Luego esos axiomas debemos interpretar a la topología del circuito de aplicación. Entonces, esto es lo que hacemos en primera instancia. Entonces, las condiciones ideales del amplificador operacional me permiten escribir estos dos axiomas. Axiomas que ya los hemos explicado y los vamos a utilizar. Ahora, en el circuito lo que hacemos es, en base a la convención de los cuadripolos, entramos a definir las corrientes y las tensiones a través de los componentes que hemos agregado al amplificador operacional. En nuestro caso, en la entrada inversora, estas dos resistencias R y R, uno en el lazo de entrada y el otro en el lazo de realimentación. Entonces ahí, por ejemplo, hemos definido esta corriente I sub 1 y esta corriente I sub 4. Entonces aquí vamos a tener que I sub 1 va a ser igual a I4 más I de X. Luego ahí vamos a tener que aplicar la definición de I sub 1 y la definición de I sub 4. Hacemos exactamente lo mismo hacia la entrada no inversora. Hemos definido aquí la corriente I2. Esa corriente I2 va a ser igual a la corriente I3 más la corriente IE. Cada una de las corrientes vamos a escribirlo en función de las tensiones. Ok, entonces es lo que hicimos. Ahí están las dos corrientes. La corriente I1, que es igual a I4 más I de X, estamos en este lazo. Y a su vez cada una de las corrientes lo estamos anotando como I sub 1 igual a este B1 menos este B de X dividido R. Y a este I4 lo estamos anotando como B de X menos B de 0 dividido R. Que son estas dos. Algo parecido hacemos para la entrada no inversora. La corriente I2 es igual a la corriente I3 más I de I. Anotamos cada una de las corrientes. I2 es igual a B1 menos B de I sobre XC. Y la ecuación I3, que es B de I menos 0, porque 0, el otro extremo de RP está al elemento de referencia, por lo tanto es B de I menos 0 sobre RP. Ya tenemos las ecuaciones. También aclaramos que la reactancia capacitiva X sub 0 vamos a tomar vía la transformada. Ok. Entonces, si tomamos vía la transformada, que es 1 sobre SC, esa reactancia capacitiva, reemplazando en nuestros circuitos los elementos que hemos determinado a partir del circuito de aplicación, aquí estamos anotando eso precisamente, pero todavía no hemos anotado las condiciones de los axiomas, pues se están repitiendo las mismas ecuaciones. Eso hacemos en la entrada inversora y en la no inversora. A estas ecuaciones le aplicamos nuestros axiomas. Por ejemplo, me dice, como la impedancia de entrada es infinita, por lo tanto E de X es igual a E de Y esas corrientes es igual a 0. Como la ganancia de tensión es infinita, por lo tanto la tensión B de X es igual a la tensión B de Y. Es decir, la señal de error que necesita el operacional es una señal de error 0. Por esa condición, B de X es igual a B de Y. Entonces ya me está diciendo en forma clara, en estas dos ecuaciones voy a aplicar esta condición y luego de cada una de ellas voy a despejar B de X, B de Y. Si ustedes se han dado cuenta hasta aquí, estas condiciones las estamos utilizando permanentemente en todos los circuitos de aplicación. Por eso que todas las aplicaciones, estas y otras, son muy sencillas. Si no estamos manejando solo conceptos ideales del amplificador operacional, y bajo esas condiciones ideales se nos han establecido los axiomas y nos permiten resolver en forma muy sencilla estos circuitos. Entonces, aplicando eso, si ustedes se fijan aquí, el I de X es 0, el I de Y es 0. Entonces, de la primera ecuación, B1 sobre R menos B de X sobre R. Es esta misma ecuación, lo único que hemos hecho es separar, ¿no ven? B1 sobre R menos B de X sobre R. Lo mismo hemos hecho en el segundo miembro, y el I de X se me ha hecho 0. Entonces, si nos fijamos y aplicamos un poco de lo que conocemos de estas matemáticas,
sabemos que B1 menos B de x va a ser igual a B de x menos B de 0. De esta ecuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar B de x. De la otra ecuación de la entrada no inversora, vamos a despejar B de y los vamos a igualar. Ok. Entonces, de esta primera ecuación, al despejar B de x resulta siendo igual a B1 más B0 sobre 2. Ok, ya tengo una ecuación. En la entrada no inversora, planteo mis ecuaciones y voy a aplicar mis axiomas. O sea, ya hemos aplicado aquí el axioma que I de Y es 0. Por lo tanto, aquí lo único que estamos haciendo es separarlos. Poner la reactancia capacitiva y luego de allí despejar nuestra tensión B de Y. B de Y en este caso va a ser igual a SCRP sobre SCRP más 1 por B de 1. Entonces ahora, esta B de Y igual a esta B de X en cumplimiento de este axioma. Ok. Entonces, si igualamos esas ecuaciones, entonces en la ecuación resultante de esa igualdad me dice, voy a tener B0 en función de la tensión de excitación. Entonces yo tengo que deducir esa ecuación de transferencia, pues tengo que despejar B0. Ok, nos realizamos las operaciones matemáticas que correspondan y estamos agrupando en un miembro B0 y en el otro miembro B1. Ok. Y me resulta en esta ecuación que B0 es igual a menos 1 menos SCRP sobre 1 más SCRP por B sub 1. Entonces, ya me está mostrando en forma clara en esta ecuación, debido a la realimentación negativa, y estamos tomando en cuenta la entrada inversora, por lo tanto es este signo. Pero vamos a ver que este signo va a ser controlado ya sea por el signo del numerador o por el signo del denominador. A ver, veamos cómo. Si nosotros analizamos esta ecuación y proponemos esto que he notado en esta segunda parte, en esta filmina. Si RP es 0, estamos diciendo, si el potenciómetro está totalmente cortocircuitado, eso es RP igual a 0. Entonces, esto es 0 y en el denominador esto es 0. Entonces me dice, si esos son ceros, el cociente es 1 sobre 1. Entonces B0 va a ser igual a B sub 1, 180 grados fuera de fase. ¿Ah? Interesante. O sea, para eso el potenciómetro tiene que valer 0 y yo tengo un desfase de 180 grados entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Ahora, me voy al otro extremo y digo, si RP es infinito, ¿eso qué quiere decir? Si he introducido todo el potenciómetro aplicado al circuito, ¿no ve? Entonces, vamos a suponer que nuestro RP es de un valor elevado, por lo tanto decimos es infinito. Si este valor es infinito, entonces ¿qué hago? Yo saco factor común, este valor. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre ese valor y aquí voy a tener 1. Y lo mismo voy a hacer aquí y en el numerador con el denominador voy a poder cancelar el SCRP y lo mismo en el denominador. Pero me va a quedar ¿qué? Que esto es 1, pero esto 1 sobre ese valor grande, 0. 1 sobre este valor grande, 0. ¿Y qué me queda? Menos 1 más 1. Entonces me dice, este signo va a predominar, entonces menos por este signo es más. Ajá. Entonces me está diciendo, en esas condiciones, B0 va a estar en fase con B sub 1. ¿Ah? Entonces me está mostrando que mi circuito produce esa inversión de fase de los 180 grados con una amplitud constante de valor 1. Tenemos ahí un variador de fase ideal. ¿No ve? No introduce ninguna alteración en la señal, simplemente la variación de su fase de 0 a 180 grados. Una aplicación interesante en el dominio del tiempo para mostrar que una topología circuital, sin preocuparnos de las estabilidades ni de las polarizaciones, nos produce una variación de fase. Ahora,
Claro que cuando nosotros explicamos el cumplimiento de esta función, decimos, este es una especie de un filtro pasatodo, porque me dice, no produce ninguna atenuación en todo el rango de frecuencias que se puedan producir entre 0 y 180 grados. Todas las variaciones siempre van a ser de amplitud constante. Entonces, a eso normalmente cuando se los considera en el dominio de la frecuencia, se conoce como filtro pasatodo. Ok. Otra aplicación interesante, eso hemos repasado, eso habíamos visto ya en la clase pasada. Otra aplicación interesante del amplificador operacional es cuando este trabaja como girador. Es decir, puede transformar un elemento reactivo en el circuito de entrada a otro elemento reactivo, puesto entre dos terminales de entrada. Ahí parece una aparente contradicción. ¿Cómo es eso? Un elemento reactivo puesto en la entrada transforma en otro elemento reactivo puesto en las dos entradas. Entonces está hablando de una aplicación del amplificador operacional, una aplicación de bipuerta se llama. ¿No ve? Entonces cuando es bipuerta son dos puertas. Entonces por eso dice, en una de las entradas un elemento reactivo, en una de las puertas un elemento reactivo, por ejemplo capacitivo, lo va a transformar en un elemento reactivo entre las dos entradas, pero opuesto. En mi caso, la capacidad lo va a transformar a un inductor. Pero lo va a hacer en base a una capacidad. Entonces, pero va a tener una propiedad excelente, que ese inductor no requiere bobinas, ese inductor no requiere entrehierro, y ese inductor puede ser variable. Variable con una resistencia. Más o menos a la misma idea que hemos tenido con nuestro variador de fase. Ajá. Y esa aplicación del operacional se conoce con el nombre de girador. Ahora, con esta misma denominación, circuitos giradores, por ejemplo, hay aplicaciones en radiofrecuencia, pero esos se están tratando a los giradores que se utilizan como acopladores para poder realizar una variación de una fase, pero en cavidades resonantes, que es muy diferente. Muchas veces cuando llegan a esas materias de aplicación que van a ser allá en las telecomunicaciones, ¿no ve? Quieren confundir con este girador. Se parece, pero no es lo mismo. Entonces, es bueno hacer esta aclaración por si algunos, cuando llegan allá dicen, no, pero esta aplicación a nosotros no nos han explicado y esto es que es diferente esa aplicación a esta que nosotros vamos a ver. Este es un girador de un componente. Y un componente, en mi caso capacitivo, lo vamos a girar como si este fuese un componente inductivo. Y es una aplicación de bipuerta. Y enseguida justificamos por qué llamamos bipuerta. Ok. Estamos utilizando, y aquí está más un poco ya esa aclaración, un girador es un circuito de dos puertas. Si se coloca un condensador en una puerta, la impedancia que se ve desde la otra puerta es inductiva. Por eso lo llamamos aplicación de bipuerta. Y este es el circuito. Fíjense, estoy utilizando, se puede hacer con un solo operacional, por si acaso. Pero cuando se hace con un solo operacional, la inductancia que conseguimos entre estas dos entradas, dos puertas, con respecto a la giración de este elemento reactivo puesto en esta puerta, ¿no ve? Va a ser L igual C por R, C por R. Entonces, valor muy reducido. En cambio, cuando es con dos operacionales, este va a ser C por R al cuadrado. Si es con tres operacionales, R al cubo. Entonces, variando una resistencia R, voy a tener una inductancia de valor muy elevado a partir de una capacidad muy reducida.
No nos olvidaremos de ese hecho, por favor. Claro, ya es la conclusión de este circuito que lo vamos a mirar. Entonces, aparentemente mi circuito es complicado. Y uno dice, esto no va a ser posible resolverlo. No, esto es sencillísimo, por los axiomas que nosotros tenemos ahora. Pero antes de proceder a la solución, quiero hacer la siguiente aclaración. Generalmente en el circuito, cuando te lo van a mostrar al girador, aquí en vez de esta capacidad van a poner un diodo. Y uno dice, no, pero ¿qué capacidad me está girando? A la capacidad parásita del diodo. No nos olvidaremos que el diodo tiene dos capacidades. Capacidad de difusión y capacidad de juntura. La capacidad de juntura depende del potencial eléctrico aplicado, ¿no ve? Ok, y la capacidad de difusión depende del movimiento de los portadores. O sea, en un caso es función de la tensión, en el otro caso es función de la corriente. Entonces, el diodo se lo utiliza en esa capacidad. Se me está mostrando, claro, cuando el circuito original aquí va a haber un diodo y dice, este no es el girador, ese es el girador. Porque está manejando bajísimas capacidades. Son nanofaradios o picofaradios, ¿no ve? Esas bajas capacidades lo van a transformar en una inductancia aquí en estas dos entradas. Ok. Entonces, en función, por eso decimos bipuerta, en función de la bipuerta, no estamos tomando nosotros las salidas en las salidas normales de cada uno de estos operacionales. ¿No ve? Aquí todos estamos trabajando en las entradas, pero están presentes estos circuitos. Si nos fijamos en estas topologías, por ejemplo, en la operacional 1, aquí es como que recibiría la entrada no inversora, y aquí es como recibe excitación en la entrada inversora, o sea, no inversora e inversora, más o menos como en nuestra anterior aplicación. Lo mismo sucede en este otro amplificador operacional. ¿No ve? No voy a tomar esta salida, pero es como que estuviese excitando en la entrada inversora y en la entrada no inversora. Y en la no inversora estoy colocando este elemento reactivo. ¿No ve? En nuestro caso, después cuando veas en algún circuito de aplicación va a ser un condensador. Y cuando veas ese tipo de aplicación tienes que interpretar ese condensador o ese diodo está trabajando en el rango de su capacidad, ya sea de difusión o de polarización. ¿No ven? Ok. Entonces, en un caso es dependiente de una tensión o dependiente de una corriente. Ok. Capacidad de juntura o capacidad de difusión es eso. Y eso hemos visto en el capítulo 1. Entonces, no nos vamos a sorprender de esa aplicación. Gracias a este circuito, en el pasado, claro, posiblemente en el pasado, muchos de ustedes no existían. Pero tampoco estamos hablando de mucho tiempo, más o menos de la edad de ustedes. ¿Qué edad tienen? 20 años, 21 años, 22 años, 23 años. Al finalizar el siglo pasado. ¿1900 era 90 y tantos, cerca de la finalización. Aparecieron las radios, los receptores estamos hablando, en una pulsera de reloj o en los auriculares puestos en el oído. Claro, porque las radios, para poder sintonizar, necesitan unas inductancias variables que permitan, en una aplicación de un circuito resonador, ya sea serio o paralelo, que un elemento variable me capte una determinada frecuencia. No conocemos todavía esos detalles. Claro, eso lo van a ver allá en telecomunicaciones, posiblemente, ¿no? Aquellos que vayan por esa rama. O como mi compañero que dice que trabaja en reparando estos elementos, a él debe saber exactamente esa información. Con toda seguridad, se lo han tenido que explicar. Ok. Entonces, para él está familiar este circuito. ¿No ven?
Entonces, con dos operacionales se podía hacer, y eran tan pequeños los operacionales que podían entrar dentro de un auricular o dentro de un reloj de pulsera. Nada más sencillo que eso. Ok. Pues estos circuitos, claro, circuitos integrados más elementos pasivos, aplicando ecuaciones de transferencia a los que nos han revolucionado la electrónica. Y a partir de encontrar las ecuaciones de transferencia, ¿qué hemos hecho hoy en día? Hoy en día hemos dicho, oye, ¿cómo puedo yo digitalizar esta ecuación de transferencia? Y lo hemos hecho cada vez más fácil. Claro, para algunos el digital es complejo. No, es fácil. Ok. Pero estos son los circuitos de principio. Ok. Entonces, veamos cómo vamos a hacer, cómo vamos a encontrar las soluciones a este problema. Ya sabemos que debo anotar mis axiomas. Y voy a anotar mis axiomas en doble partida, ¿no? Claro, voy a hacerlo una sola vez. Y luego me haré referencia al operacional 1, al operacional 2, ¿no ve? Y después de anotado los axiomas en el circuito, voy a anotar las corrientes. Por ejemplo, aquí la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 más I3. Luego la corriente I2 aquí va a ser igual al I de X más I de 4. La I3 va a ser igual al I de X más I de 8. Y así sucesivamente voy a hacer para todas las corrientes. Okay. Y esto es lo que vamos a mostrar. Ahí están los dos axiomas. Y hay que hacerlo en doble partida, pero suficiente uno, porque lo tenemos que explicar. Del circuito vas a plantear esta ecuación. Esta es la primera que hemos mostrado, el I sub 1 igual a I2 más I3. El I2 es igual al I2, ¿no? Al I4 más el I de X. Y ahí ya le pongo su subíndice, pues es el amplificador operacional 2 y X2, ya para ir identificándolo. El I3, esta corriente I3 va a ser igual al I8 más I de X1, I de 8 más I de X1. El I5, I6 y el I5 y 6, fíjense, está aquí, en el operacional 2, perdón, I5, tengo I6, tengo I7, el I de Y, es esta ecuación. Ok. Y finalmente, para el operacional 1, acá, ¿qué tengo? I9, I9, I10 más I de Y1, eso es igual a 0. Ya están todas las ecuaciones para poder hacer los cálculos. Lo único que tengo que buscar ahora son las definiciones de I1, I2, I3, I4, I5, I6, etc. Entonces, para eso me copio mi circuito, me he anotado mis ecuaciones que nosotros estamos utilizando, ¿no ve? Ya los hemos visto y han salido de este circuito en la anterior filmina, y empezamos a poner las corrientes en cada uno de los operacionales. Entonces yo anoto en el operacional 1, en el que está en la parte superior de nuestro circuito. Ahí estoy anotando el I8, ¿ve? Este I8 que es B de X1 menos B01, ¿ok? Sobre R. Y 9 B de Y1 menos B01 sobre R. Y 10 B de Y1 menos 0 sobre R. Nada nuevo. En el operacional 2. Y 5, y 6, y 7. Luego este I2 de acá, B1 menos B de X2 sobre R. El I4, que es esta corriente en el lazo de realimentación. Ok. Ahora, ya tengo todas las ecuaciones. Tengo las relaciones y tengo las ecuaciones de cada una de esas corrientes. Entonces, en esas relaciones decimos de los axiomas del operacional. Entonces, como son dos operacionales, en cada operacional tengo que hacer 0. Si yo voy anotando, digo en el operacional 1, A sub 1 es infinito. P es igual a 0, por lo tanto, B de X1 va a ser igual a B de Y1. Ahí voy a buscar esa identidad. Sí. Y del otro axioma, que la impedancia de entrada es infinita, me voy a encontrar que las ecuaciones I de X1 y de Y1 van a ser 0. Ok, y empezamos a anotar de estos axiomas las ecuaciones que corresponden para ir despejando adecuadamente. Bien, como nos han